una nueva jornada para que ustedes reciban las informaciones que les traemos aquí en Periodismo y Sociedad. Con la salvedad de que hoy lunes tenemos, como siempre, como es habitual, al doctor Alfredo Polanco y convertimos momentáneamente el programa en Periodismo y Salud. Doctor, buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Buenos días, doctor, que viene con su cátedra popular médica. Bueno, buenos días a todo nuestro público. Buenos días, Gregory. Buenos días, Licho. Un día bastante importante. La efeméride de hoy. Un día como hoy, 29 de marzo, pues nace el doctor Alfredo Polanco. ¡Ey! La mejor. Ay, efeméride. Yo estaba revisando las efemérides de hoy y vi que, pues nací un día como hoy, o sea que un día bastante, para mí, mi familia y todos mis amigos, bastante importante. Claro. Bueno, esas son las efemérides, aunque mañana es 30 de marzo. Bueno, día importante para esa batalla del 30. Pero bueno, hoy, un día de paz, 29 de marzo, no hubo ninguna batalla, pues nacimos nosotros, pero tenemos una batalla que librar, una batalla importante en favor de la salud, y por eso traemos un tema que ha sido solicitado por nuestras redes sociales en múltiples ocasiones. A mí casi siempre me dicen, doctor, háblese de diabetes, hable de diabetes en sentido general, no hable solamente de las complicaciones, vamos a hablar de diabetes. Pues precisamente en el día de hoy vamos a conversar sobre ese tema bastante importante, un tema bastante espinoso. Espinoso porque muchas personas pues niegan esta condición. A muchas personas usted le pregunta, ¿usted es diabético? Lo primero es que te miran antes de responder, ¿cómo? Que si es diabético. Igual que cuando le preguntan si es hipertenso, aunque si es hipertenso lo dicen mucho más fácil. Ah, sí, yo sufro de la presión. Pero cuando se trata de diabetes, las personas lo niegan. ¿Y por Entonces, qué? ¿qué implica eso? El negar una condición patológica implica que usted también está negando la aceptación y por ende está negando el tratamiento. Cuando usted no acepta un diagnóstico, usted tampoco va a aceptar un tratamiento, pues del diagnóstico depende el tratamiento. Y cuando pues no estoy consciente de que tengo la condición de que soy diabético, pues lógicamente pues no voy a usar esos medicamentos. Entonces por eso es que vamos a conversar o ya estamos conversando de este tema tan importante. Bueno, pues doctor, mire, de verdad que para entrar tenemos que darle nuestras felicitaciones, pero más que por su vida productiva, fructífera, por lo que tenemos la suerte de captar cada día con usted, por esos conocimientos que nos transmite a través de este espacio y a través de sus distintas expresiones en aras de que el pueblo sepa, conozca, se interese y se cuide mejor su salud. O sea que felicidades para todos nosotros también por su onomástico. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, Déjeme entrando... agregar, no, espérese, que no quiero que usted se me vaya ileso, aunque cumpla años. Si hay algún tipo de celebración, Licho y yo tenemos algo preparado para esos momentos, una coreografía, algo interesante. Así que nos puede enviar La invitación. la ubicación, ¿usted entiende? No hay problema, estarán invitados. Pues Sí, bien, claro. entrando de lleno a lo que es la diabetes. La diabetes es un desorden metabólico que se caracteriza por un aumento en los niveles de glicemia, o sea, azúcar en sangre, por encima de valores considerados como normales. Y vamos a hacer hincapié cuando hablamos de que es un paciente diabético. Pues todos tenemos esa hojita cuando nos dan el resultado del azúcar, la glicemia, que dice que es normal de 70 hasta 100 o de 70 a 99. ¿Por qué yo pongo el 99? Porque el 100 e incluso el 99 ya es un peligro. O sea, nunca usted puede quedarse tranquilo cuando usted ve una cifra borderline ahí en la misma orilla. Entonces un paciente que tenga 99 de glicemia, que tenga 100 de glicemia,
es un paciente que debe de evaluarse, de modo que este paciente debe de hacerse otros estudios para ver qué fue lo que pasó. Porque de repente tenemos un paciente que le salió una glicemia en 99 y cuando le hacemos lo que es la curva de tolerancia oral a la glucosa, pues esa curva le dio un valor 2 horas después, por ejemplo, de 160, 170, y ya ese paciente es considerado prediabético. Pero ese paciente que tiene una glicemia en 105, 106 en ayunas y se le repite y la tiene en 107, 109, que es el paciente que nosotros le preguntamos, ¿y usted es diabético? No, tenía el azúcar un chin alta, pero el médico me indicó otro estudio, pero no me lo hice. Ese paciente que tiene esa glicemia en 120, 119, 115, o sea, hasta 125 en ayunas, es un paciente que se denomina prediabético. Y ese prediabético está muy a la puerta o en la puerta de ser diabético. Entonces, de la importancia de usted no quedarse tranquilo cuando usted tiene un nivel de glicemia por encima de 99 o por encima de 100 miligramos por decilitro. Ya ese paciente que tiene... ¿Qué debe hacer, doctor? En el caso, mire, yo le voy a confesar, yo salí con 106 en ayuna. Eso quiere decir que estoy por encima del límite. Bueno, pues ese paciente que es el denominado prediabético, ese paciente que busca la justificación de que fue que anoche hice un desorden antes de hacerme los análisis, fue que anoche yo comí mucho, fue que anoche ayer yo me tomé un jugo, no. Ese paciente se supone que se hizo una glicemia con 8 horas de ayuna y su metabolismo, su cuerpo debe de tener la capacidad de mantener una glicemia por debajo de 100. O sea que ese que tiene 106, lo más probable es que sea un prediabético. O sea, no podemos dejarlo así. Ese paciente tiene que hacerse lo que se llama la hemoglobina glucosilada. O sea, otro análisis complementario más el análisis que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando le dan al paciente una sustancia bastante dulce, líquido, con glucola, y le toman la glicemia cada media hora, o se puede tomar al principio y 2 horas después. Y si ese nivel de glicemia, 2 horas después de tomarse esa agua dulce, dio por encima de 200, ya ese paciente tiene el diagnóstico de diabetes. Y si le dio entre 140 y 199, ya ese paciente es un prediabético. Hacemos mucho hincapié en esto porque el paciente prediabético... Ese índice, doctor, es 149. Sí, pero después de haber comido, después de haber tomado esa sustancia dulce que se le da, que es glucola, si está entre 140 y 199, ya es un paciente prediabético. Igualmente, si usted tiene la glicemia en ayuna en 105, 106, 107 y se la repite otro día y salió más o menos igual, usted es un prediabético. Entonces el prediabético... Doctor, perdóneme, ¿y Sí. cuál es la situación? Usted lo reitera bastante, esa calificación prediabético. ¿Cuál es la situación de esa persona entonces? Porque se oye bueno, pero también se oye como un aviso. Eso es un aviso, como usted lo dijo, es la segunda parte. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace esa persona? Entonces, ese paciente prediabético que está a punto, como dice el dicho, está en la puerta de ser diabético, es un paciente que en pocos años, si no cambia lo que es el estilo de vida, ese paciente va a ser diabético. Voy a poner el caso mío. En el año 2010, yo salí con una glicemia en 107, muy parecida a la del dicho. Pero de ahí en adelante yo me estoy medicando, o sea, 21 años usando un medicamento para evitar ser diabético o para prevenir o para retrasar la llegada a la diabetes. Hay factores bastante importantes en la patogénesis de la diabetes y el principal factor es factor genético. Ese es el principal. Si su padre, su madre, sus tíos son diabéticos, pues usted tiene el factor genético y hay que recordar que un 13% de la población dominicana es diabética, que un porcentaje del 10% de la población dominicana es
prediabético. O sea, ¿qué implica eso? Que tenemos aproximadamente 1.3 millones de pacientes con diabetes y 1 millón de pacientes con prediabetes. Ese millón de pacientes que hay prediabéticos, a los pocos años, si sigue como que esa glicemia le salió en 106 y no le da importancia, en los pocos años ese paciente, ¿qué va a hacer? Del grupo de diabéticos, del grupo del 13%. Entonces hay manera de cómo usted retrasar o incluso evitar llegar a ser diabético. ¿Cómo? ¿Y cuáles son esas maneras? Cambio del estilo de vida, aumentar el consumo de frutas y vegetales, disminuir la grande ingesta de comida, por ejemplo, los alimentos, generalmente el dominicano, 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, no es muy adecuado porque, por ejemplo, si usted come mucho al mediodía, o come mucho en la cena, o come mucho desayuno, su cantidad de insulina que produce el páncreas no es capaz de metabolizar esa gran cantidad de azúcares que tiene su comida. Entonces va a sobrar un poquitito de azúcar y eso es lo que se llama la diabetes. Sin embargo, si usted en vez de comerse una gran comida, usted se come una cantidad moderada, aumenta el consumo de frutas, aumenta el consumo de vegetales, en vez de un gran plato de comida, un poquitito y una merienda, qué sé yo, a las 3 o 4 de la tarde, usted hace ejercicio, usted camina por lo menos a la semana simplemente, alrededor de 150, bueno, aunque se recomienda que sea alrededor de 300 minutos de ejercicio a la semana, pues usted puede retrasar esa diabetes. Si usted baja de peso, dice la mayoría de las organizaciones que luchan contra la diabetes, simplemente con usted reducir de un 7 a un 10% su peso, ya usted reduce la posibilidad de desarrollar esa diabetes. O sea que no es tan difícil. Simplemente un paciente que tiene 150 libras, bajar 10 libras. En ese periodo, un paciente que tiene 200 libras, bajar 20, 25 libras, que no es tan difícil. O sea, ya con eso. Y si el paciente tiene lo que se llama la obesidad, o obesidad tipo 1, tipo 2, por ejemplo, ese paciente puede utilizar medicamentos que se utilizan para prevenir la diabetes, que son, por ejemplo, el grupo de la metformina. O sea, son medicamentos que retrasan, enlentecen la progresión hacia llegar a ser diabético. Y por encima de eso son medicamentos que son bastante seguros, bajan de peso al paciente. Por ejemplo, la metformina es un medicamento que tiene alrededor ya de 70 años, que se utiliza a nivel mundial y tiene mínimos efectos secundarios. Puede provocar intolerancia gástrica en algunos pacientes, pero generalmente no provoca nada. Y es un medicamento que en sí disminuye la posibilidad de que un paciente prediabético desarrolle la diabetes. Entonces, ¿qué ocurre con el paciente ahora mismo? Que por eso que siempre decimos en los centros donde trabajamos, sobre todo en el Hospital de la Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes, dice que cuando un paciente es diagnosticado como diabético, puede tener 5 y hasta 10 años siendo diabético y no lo sabía. Y uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que una persona puede durar tanto tiempo sin estar diagnosticado? Lo que pasa es que la diabetes produce síntomas que son bastante leves y como se van presentando de manera lenta, paulatina, progresiva, el paciente no los nota. El paciente come mucho, que es lo que se le llama polifagia, bebe mucha agua, polidipsia, orina mucho, poliuria, puede tener picazón en el cuerpo, en ocasiones puede tener pérdida de peso, que son es por eso que se le llama la enfermedad de las P, poliuria, polidipsia, polifagia, prurito. Entonces, con todo eso, ya tenemos el diagnóstico de que es un paciente diabético, pero el paciente dice, no, yo tengo muchos años presentando eso, yo como mucho porque como mucho y bebo mucha agua porque orino mucho. Entonces no se está dando cuenta que el azúcar alta actúa como diurético. Entonces el paciente va a orinar más de lo normal, se levanta hasta 6 veces en la noche a orinar, pero es porque tiene el azúcar bastante alta. Entonces muchas veces cuando tenemos cierta edad, por encima de los 50 años, pensamos que puede ser la próstata. Está bien, el que tiene problemas de la próstata va a orinar mucho en las noches también, pero ese paciente diabético va a orinar mucho a toda hora. Y ya nosotros podríamos tener entonces a un paciente que tiene 5 años en esa condición, no ha ido al médico,
pasan 2 años más, tiene 7 años con la condición, y cuando se hizo el diagnóstico de diabetes ya tenía alrededor de 7 años siendo diabético y 3 o 4 años siendo prediabético. O sea que tenía con problemas 10 años o más. De ahí la importancia de que este paciente y todos los pacientes siempre en su análisis de rutina se le incluye una glicemia. Pero esa glicemia debe de ser bien interpretada, porque muchas veces usted le lleva ese análisis al médico y muchas veces el mismo médico dice, no, es un chin alta que está, 106, eso no tiene ninguna importancia. Y señores, miren, eso reviste demasiada importancia. El otro día yo tuve un paciente que la glicemia le dio 99 y él fue contento a llevarme los análisis. Cuando yo le dije, no, aquí puede haber un problema. Doctor, pero mire, todo está dentro del rango. Y digo, sí, pero tú interpretaste tus análisis como no conocedor del área. Yo lo estoy interpretando como médico. Cuando le mandamos a hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa, resultó que el paciente es prediabético. Y es un paciente con obesidad, es un paciente que tuvimos que iniciarle un tratamiento. Y dice, pero yo a tomar pastillas desde ahora. Yo, pero es mejor tú tomar pastillas desde ahora, prevenir o evitar durante varios años, quién sabe por qué tiempo, la diabetes, a que entonces después tú seas diabético. Y con mucho respeto lo digo, el paciente diabético no es un paciente que la vida se acabó, no, muy por el contrario, tengo pacientes que tienen 40 años siendo diabéticos, 60 años siendo diabéticos y llevan una vida pues bastante saludable, adecuada. Por eso hablamos en el principio que lo importante es usted aceptar esa condición, porque es una condición, ¿no? Doctor, Sí. mucha gente, usted dijo una cosa importante, que la gente como que oculta ese deseo de aceptar o expresa ese deseo de no aceptar, ¿no?, que es prediabético o diabético. Por muchas razones. Una es porque le teme al desarrollo de la enfermedad y como que no quiere enfrentarse a esa verdad. Otro es por el no consumo, porque no le agrada el consumir medicamentos. Y muchas veces por la dieta rigurosa que la mayoría de la gente no está educada para llevar una dieta prediabética o diabética en sí. Entonces, esa educación para romper esa cultura, ¿cómo debe comenzar? Por ejemplo, ahora mismo usted dice un prediabético debe comenzar a usar medicamentos, pero hay otros que dicen, bueno, vamos a usar mejor ejercicio, vamos a usar el consumo de frutas y una serie de cosas, y obvian el medicamento porque la gente le teme al medicamento. Claro, eso es verdad. No, hay medicamentos bastante baratos, incluso que lo venden en las, ¿cómo que se llama? En la farmacia del pueblo. Una metformina, usted compra una caja de 100 metformina y no le va a costar ni 300 pesos y ahí usted tiene 3 meses de tratamiento. Venga acá, pero ¿y por qué no vamos a utilizar esos medicamentos? Yo la compro y óigame, no me da vergüenza a mí comprarla allá donde, porque yo soy de los quienes dicen que los medicamentos tienen su seguridad. Si no fueran seguros, pues no lo vendieran y fueran demandados, pero la gente muchas veces desconfía de esos medicamentos. Yo voy y los compro sin ningún tipo de problema. A veces me ven ahí y dicen, pero mira el doctor, y comprándole ahí. Bueno, ese es un ejemplo de que se pueden comprar, cómprenlo. Entonces prefieren no usar absolutamente nada, pero por Dios, eso no puede ser. Entonces, es lo que usted dijo, tiene razón. El cambio del estilo de vida es mucho más importante. Dieta, ejercicio, tomar abundantes cantidades de agua. Usted camina por lo menos 30 minutos al día, comer frutas y vegetales. En vez de usted comprar el jugo de naranja, compre la naranja y cómasela. Es mucho más saludable. Pero no, queremos el jugo con todo ese azúcar que le echan, que hasta el que no tiene azúcar, usted ve que tiene azúcar. Entonces, por Dios, usted se ve un jugo de eso, imagínese usted se va a hacer una glicemia y le va a salir bastante alta. Entonces, es bastante importante que la persona se concientice, que sepa que si tiene esa condición y sigue como hasta ahora estaba siguiendo, pues va a llegar a desarrollar esa enfermedad. Máxime si el paciente tiene el factor de riesgo más importante, que es el factor genético. Ese es muy importante. Y hay otro tabú que nosotros debemos de romper, y es el de que, no, a mí me salió, pero fue una diabetes emocional. Eso no existe, señores, no hay diabetes emocional. Si usted es diabético, es diabético.
Pero ¿qué pasa, doctor? No hay diabetes emocional, pero el paciente te dice, no, yo tengo una, pero como que la mía es emocional. Por Dios, eso no existe. Usted va a encontrar muchísimos pacientes que, no, yo no uso medicamentos porque lo que pasa es que en la época en que me tomaron la glicemia, me la midieron, yo estaba muy estresado, yo vivía una vida muy desordenada, entonces me diagnosticaron una diabetes emocional. Cuando un paciente me va con eso a mí, yo le digo claramente, se lo digo, mira, hay pacientes que han dejado de ir a mi consulta porque yo le he dicho eso. No hay diabetes emocional, no hay hipertensión emocional. Si usted es hipertenso, hipertenso. Claro está que con la hipertensión hay lo que se llama hipertensión de bata blanca, que el paciente se eleva un poquito, varios milímetros de mercurio de la presión, pero usted que llega a que yo le tome la presión y usted tenga 180/100, eso no es de bata blanca, usted es hipertenso. No, eso no, la bata no te la sube tanto, la bata te sube 2 o 3 milímetros de mercurio, igual que la emoción. Usted porque se emocione, no es verdad que va a tener una glicemia en 300. Si a usted le hicieron una glicemia a cualquier hora del día y está por encima de 200 miligramos por decilitro, ¿sabe que usted? Diabético. Porque su páncreas debe de tener la capacidad de producir insulina suficiente para que usted coma lo que coma, su glicemia no sobrepase esos valores. Entonces un paciente, no, fue que yo comí mucho la noche anterior. No, usted es diabético. Entonces hago mucho hincapié en esto porque el paciente cuando, en la medida en que aceptó la enfermedad, va a aceptar el tratamiento. Entonces, antes de que me hagan la siguiente pregunta, miren una cosa. Yo he tenido pacientes que se le ha diagnosticado diabetes, ¿verdad? Van al centro, se le administra insulina porque la glicemia que le encontraron tenía 300, 400, y a ese paciente, independientemente de cómo vayamos a tratarlo posteriormente, en principios debe de usar ¿qué? Insulina hasta que ese páncreas repose y cosas. Y en la siguiente cita, pues posiblemente a ese paciente le van a poner, pues ya le van a ir reduciendo la insulina y le van a poner pastillas. Pero ¿qué sucede? Que muchos pacientes cuando le ponen de primera intención insulina, duran un tiempo poniéndosela y después la dejan y no vuelven ni siquiera al médico. Entonces, ¿qué sucede? Puede pasar un año, puede pasar hasta 4 años, el paciente viviendo sin insulina y sin pastilla para la diabetes. Pero ¿qué está ocurriendo en ese periodo de tiempo? Que el paciente va deteriorando todos sus órganos. Ahí es que viene la nefropatía diabética, viene la retinopatía diabética, el paciente queda ciego, viene la cardiopatía diabética, y viene el paciente con infarto, viene el denominado pie diabético, usted va a ver el paciente que hay que amputarlo, pero es precisamente porque no utilizaba ningún tratamiento. Usted lo va utilizando mucha gente y que agrio de naranja, usando hoja de insulina, usando qué sé yo cuántas cosas, señores. Esa no es la solución. La solución es que si usted es diabético y a usted le prescribieron pastilla, use la pastilla que le prescribieron. Si usted es diabético y a usted le prescribieron insulina, óigame, la insulina no pone ciego, como dicen gente. La insulina es la hormona que produce normalmente, naturalmente, nuestro páncreas. Y el páncreas que produce insulina adecuadamente, ese paciente no es diabético. Entonces, esa insulina que a nosotros nos están indicando, que hay diferentes tipos de insulina, es la insulina que mi cuerpo no puede producir. O sea, que la insulina no hace ningún daño, el pinchazo que molesta, pero eso es. Mire, nosotros tenemos una ciencia que hemos visto. En un año apareció un virus, se ha llevado más de 2 millones de gente, le da a quien sea, no discrimina, y sin embargo tenemos unas vacunas que es la luz al final del túnel. O sea, la ciencia actuó. Ahí está el virus del VIH, que también está bastante controlado. Tenemos como pared algunos cánceres, pero también se ha avanzado bastante. Con la diabetes, el nivel científico de desarrollo para combatirlo, dentro de los conocimientos que usted ha llegado, ¿a qué nivel estamos? Bueno, se ha avanzado bastante. Recuérdese que desde el 1920 hacia atrás no había absolutamente nada para el control de la diabetes. Luego, en el 1919 y el 20, se descubrió esa sustancia y se pudo sintetizar la insulina. Una insulina que había que poner al paciente, insulina cristalina o rápida, que había que darle al paciente 6 pinchones en un día.
Luego, en el año de 1935, se descubrió que agregándole una sustancia es llamada protamina, que es extraída del esperma de ballena, se vio que la vida media de la insulina se podía prolongar, y ahí viene la insulina NPH, o sea que con 2 dosis de insulina la mayoría de los pacientes se controlan. Luego hay otras insulinas más sintéticas que el paciente se administra una vez al día. Hay algunos dispositivos que también son un poquito costosos, que le van administrando la insulina al paciente de manera lenta y no tiene que estar pinchándose. Y hay muchos medicamentos también para la diabetes, sobre todo del año 2010 para acá, que son medicamentos excelentes para el manejo de la diabetes y que inclusive esos medicamentos se están manejando, se están utilizando para el manejo de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca y para la insuficiencia renal también, para lentecer la progresión de la insuficiencia renal. O sea que en lo que respecta a la diabetes, a esta ciencia o a esa patología, los diabetólogos, la Sociedad Internacional de Diabetología, pues han hecho descubrimientos bastante importantes. Y por eso usted ve que cada vez, cada día, hay más pacientes diabéticos. ¿Por qué hay más pacientes diabéticos? Hay muchas razones. Primero, porque hay más desorden en los alimentos. Y segundo, porque el paciente diabético está durando mucho más tiempo. Son pacientes diabéticos anteriormente, por ejemplo, décadas atrás, el paciente contaba con un mínimo arsenal de medicamentos. Sin embargo, actualmente usted va a ver la gran cantidad de alternativas por si un paciente no tolera un medicamento, tolera otro. Por si un paciente es diabético y encima de eso tiene insuficiencia renal, va a un medicamento. Si es diabético y es hipertenso, va a otro. Si es diabético y diabetes en el embarazo, va a otro medicamento. O sea que hay múltiples alternativas terapéuticas con respecto al campo de la diabetes. Y por otro, también hay lo que se llama el trasplante de páncreas a pacientes diabéticos, sobre todo pacientes diabéticos tipo 1. Y en pacientes que son diabéticos y tienen insuficiencia renal crónica, hace muchos años que hay el doble trasplante, trasplante de riñón y trasplante de páncreas. O sea, este paciente cuando se le trasplanta páncreas, ya ese paciente deja de ser diabético. Otro avance bastante importante en el paciente diabético es la cirugía bariátrica, que aquí la creen como que es una estética. Ese paciente que tiene un índice de masa corporal por encima de 35, ese paciente que es obeso, que casi no puede caminar y que es diabético, cuando le hacen la cirugía bariátrica, que le estirpan aproximadamente el 80% de su estómago, ese paciente, muchos de esos pacientes dejan de ser diabéticos. O sea que y llamamos a que las ARS, el Estado, deberían de cubrir para este tipo de pacientes la cirugía bariátrica y no tener como que es una estética. La cirugía bariátrica no es una estética, es salud. ¿Tenían alguna pregunta? Me sorprendió lo del trasplante de páncreas. De eso se habla poco. Sí, se habla bastante poco, pero tiene mucho tiempo. De eso yo no sabía, doctor. Sí, sí. Somos medio desconocedores de eso, ¿sabes? Pero no, tenemos cuando yo hice mi rotación en España era común en el año 2010 cómo se trasplantaba a un paciente páncreas y riñón al mismo tiempo. Esos pacientes que estaban en diálisis y que ya se le hacía un trasplante de riñón, pues se le hacía un doble trasplante de riñón y páncreas. Ese paciente ya dejaba de ser diabético. De modo que la ciencia... No funciona en el cáncer, no funciona. El cáncer de páncreas. Bueno, lo que pasa es que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y cuando ya se hace el diagnóstico, el paciente ya, pues en la mayoría de los casos, tiene metástasis. Ustedes no ven que el paciente que tiene cáncer de páncreas, la vida del diagnóstico hasta que fallece, pues meses y apenas en algunos pacientes un año podría ser. O sea que es muy agresivo el cáncer de páncreas por muy temprano que se haga el diagnóstico y que casi nunca se hace bastante temprano. Bueno, pero doctor, entonces vamos a hacer un resumito en estos minutos que nos pasamos ya, pero qué sé yo, que en un minuto usted nos diga qué es lo que tenemos que hacer entonces para estimularnos más, o tenemos que hacer 2, 3 programas más de la diabetes. Sí, no, de diabetes hay que hablar mucho. Fíjense que la residencia de diabetología, aquí donde trabajamos, son 3 años que dura. Solamente es diabetes y nutrición.
Y usted dice, pero que la diabetes la puede tratar cualquiera. No, esos médicos que están ahí, médicos residentes, tienen que durar 3 años solamente viendo pacientes diabéticos, manejando las diferentes complicaciones de la diabetes. Importante saber que la diabetes es una entidad clínica que se puede por mucho tiempo prevenir, que nosotros podemos enlentecer la llegada de un paciente a ser diabético. Debemos de tener presente que hay un factor bastante importante en la patogénesis de la diabetes, que es el factor genético, también factores ambientales como puede ser, por ejemplo, la obesidad, los malos hábitos alimentarios, son factores que inciden en eso, que usted tiene que hacerse su glicemia todos los años, y si esa glicemia está por encima de 100, entre 100 a 125, usted puede considerarse prediabético, y que el prediabético hay tratamiento, cambio del estilo de vida, hay medicamentos, tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar una dieta adecuada, y una vez que a usted le han diagnosticado que es diabético, lo primero es aceptar esa condición, porque si usted no lo acepta, usted no va a aceptar el tratamiento, y que un paciente con diabetes puede durar 40 años, 70 años, 80 años o más. Hay datos de pacientes que se le diagnosticó la diabetes a los 2 años y tiene actualmente 74 años, un diabetólogo muy famoso, un científico. O sea que la diabetes no tiene edad. Usted con 1 año, con 2 años puede ser diabético, pero usted se le puede diagnosticar la diabetes con 80 años, con 90 años. O sea, no hay edad para que esto se presente, que hay datos bastante importantes que te pueden sugerir que usted tiene diabetes, como es la pérdida de peso, el orinar mucho, el comer mucho, el tomar mucha agua, y tomando mucha agua, comiendo mucho y bebiendo mucho, no aumenta de peso. Son datos que te pueden sugerir que usted es diabético. Por el hecho de que una herida te cicatrice rápido, eso no significa de ninguna manera que no eres diabético, porque muchos pacientes dicen, no, el médico se equivocó conmigo, dijo que yo era diabético, sin embargo tuve una herida y me curé seguido. No, de ninguna manera. Usted puede cicatrizar bastante bien siendo diabético. Doctor, Bueno, interesantísima su exposición. la de hoy ha sido mucho más interesante que las anteriores. Bueno. Y nosotros tenemos un espacio aquí con usted que cada día gana público con esta calidad de exposición que usted le da. Gracias, porque usted tiene que trabajar en otra área. Hay que buscar. Espera. Doctor, gracias, y el lunes nos veremos con otro tema si considera que después de la habichuela de Semana Santa debemos hablar de diabetes o de otras cosas. Creo que vamos a tener que seguir hablando de diabetes. Complicaciones agudas de la diabetes. Creo que vamos a hablar de eso para el próximo lunes, si Bueno, Dios quiere. Que la pase bien en su cumpleaños, doctor. Gracias. Hasta luego. Bien. Felicidades a todos. Gracias. Vamos a una pausa y venimos entonces con temas más triviales que estos importantes que el doctor nos trae. Es verdad que el doctor nos trae una cosa. Vamos a una pausa. Y sociedad, estamos con ustedes con unas nuevas informaciones. Ayer estuvimos en Puerto Plata y estamos en el aire, ¿no verdad? Sí. ¿Sí? Estamos en el aire, sí. Estuvimos en Puerto Plata acompañando al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas, al ministro de Educación, de Línea Ascensión y Roberto Fulcar, que estaban entregando, entre muchas obras, un liceo que había sido, que fue construido por Obras Públicas dentro de un plan de construcciones de edificaciones escolares que tiene el gobierno. Y ahí fue en Montellano, Puerto Plata. Montellano es un lugar muy bonito, bastante acogedor. Hubo una vez un ingenio muy productivo, de mucha
de mucha acogida en la producción de azúcar y de caña, porque esa es una zona llanera que se presta mucho para el ganado y para la producción de ese tipo de hierba, de El caña, ingenio tenía el mismo nombre, Ingenio Montellano. seguro. Entonces, escuché muchas cosas buenas del presidente. Además de decir que van a modificar la ley, porque es que el gobierno de Leonel Fernández dejó una ley. Primero no la aplicaron ninguno para detener la corrupción. Violaron todos los atributos de esa ley de compra y contratación. Todos los artículos de esa ley fueron violados por esos dos gobiernos, el de Leonel, que fue el que dejó la ley, y el de Danilo Medina, que fue quien le dio continuidad. Ahí están los innumerables expedientes en la justicia y las denuncias por compras, por importaciones de productos agropecuarios, violentando las leyes, por la contratación de obras, por la asignación, autoasignación de obras, por la vinculación de familiares de funcionarios a la asignación de obras, por la violación límite que establece la ley, obras, la ley establece 100,000 y pico. Pues. Entonces el presidente ayer dijo que más de 400 escuelas están paralizadas porque como él ha querido cumplir con la ley, él no la quiere violar. Oye, una escuela, aquí se violaron esos artículos de esa ley para construir carreteras, para construir de todo. Pero el presidente Abinader no quiere violar esa ley para construir una escuela y no la puede violar porque un presidente no puede violar la ley. Entonces, él dijo, es imperativo que esa ley sea modificada porque más de 400 escuelas no han podido ser terminadas porque para la compra, oye esto, para la compra de los insumos que esa escuela va a llevar, para la reinversión que esa escuela requiere y hasta para la contratación de los pupitres, esa ley requiere un procedimiento que se lleva meses para poderlo cumplir, meses para poderlo cumplir. Entonces dice él que es imperativo, que es urgente que esa ley sea modificada, la ley de contrataciones, sin romper, y él ha demostrado que quiere manejarlo con transparencia, que lo va a manejar con transparencia, ya ha sido una prédica. Pero es verdad que esa ley tiene que ser modificada. Y me gustó ayer el anuncio ¿En de qué él. parte, y en qué parte es que se produce el tranque? Si tú vas a comprar pupitres y pasa de 100,000 pesos, ¿cuántos pupitres cuestan 100,000 pesos? 5. Y una escuela se lleva 200 pupitres. Entonces tú tienes que Entonces, someter hacer un proceso. licitación. Oye bien, tú tienes que someter eso a un proceso de licitación. Dar un mes o dos para que ese proceso de licitación sea depositado por los posibles participantes. Definir los parámetros del tipo de pupitre que tú vas a llevar. Eso se lleva un mes, 2 meses, qué sé yo. Y después que tú recibes la documentación, tú tienes que esperar mínimo un mes, 2, 3 meses para poder realizar el concurso. Ya tú llevas 5 o 6 meses. Y después, entonces tú defines 2 meses después a comprar los pupitres, porque eso tiene que ir a la Contraloría, tiene que ir a contratación. Es un proceso tortuoso, tedioso y de retranca a la inversión. Eso es para una escuela, yo te estoy diciendo, pero además para la construcción de la escuela, tú tienes que someter un proceso igual para tú construir la escuela, porque tú vas a comprar cemento y tienes que comprar cemento mediante ese proceso. O sea, eso, yo te estoy hablando de la escuela para pupitre, para pizarra, para cemento, para todo lo que va a usar una escuela, tú tienes que hacer todo ese proceso. Adjudicar la obra. Entonces, Entonces es una obra anti, qué sé yo, antidesarrollo. Es una y las escuelas entonces que se inauguraban, ¿se entiende que se violaron esos procedimientos anteriormente? ayer se inauguró la primera después de 7 meses de gobierno. Porque tú no estás entendiendo. Una escuela que pudo haber sido... Anteriormente a eso, pero es lo que te digo, anteriormente a eso el gobierno inauguró muchísimas escuelas, el gobierno anterior. El ¿Eh? anterior
las violaba todas. Eso es lo que te pregunto. Entonces, se entiende que anteriormente o había que esperar el tiempo que tú mencionas y el presidente que ha dado la voz de alerta, que hay que esperar para poder completar la construcción y habituallarla para lograr que funcione. Entonces, antes o esperaban mucho tiempo o violaban la ley. La violaban. Está demostrado ahí que la violaban. Oye, Hace, está hace un demostrado. mes el presidente presentó una ley creando un organismo nuevo donde hay varias instituciones que actúan en ella para viabilizar lo que es el funcionamiento del Estado, simplificarlo y hacerlo mucho más práctico. Hace aproximadamente un mes de esto. Me imagino que hay un director ejecutivo, no recuerdo el nombre, todavía tiene que ir eso al Congreso. Simplifica más. Esto ayudará, supongo no, estoy seguro. Pero con tanta burocracia, bueno, entonces solamente se ha inaugurado una en este gobierno. Entonces, eso te quiere decir, te puedo decir por eso, por muchas escuelas, qué sé yo, después vamos a hacer un estudio, un proceso de cada cosa para, para, para nosotros detallar esas cosas. Pero ya el presidente dijo que va a someter, pidió ayer la colaboración del Congreso para someter un proyecto de modificación de esa ley. Eso fue en Puerto Plata. Y también resaltar que allá entregó un polideportivo que también tenía meses por repararse, por los mismos problemas. Y ayer firmó un polideportivo. Puerto Plata no tenía polideportivo en condiciones. ¿No me entiendes? Entonces, ya se entregó el primero. Se van a entregar muchos, igual que muchas escuelas en los próximos días, porque Ya. después de esos 6, 7 meses se ha venido cumpliendo con ese proceso. Y un acto importante, que Puerto Plata va a ser una meca para la filmación del cine. Allá hay un área, tú sabes lo que es Hollywood en Estados Unidos, y tú ves todos esos paisajes, esos escenarios donde se filman películas en Estados Unidos, eso por California, eh, esas lomas, esas montañas. Bueno, pues Puerto Plata tiene una zona que va a ser especializada para eso. Se va a instalar también, se va a dedicar un gran terreno a la construcción de un área para filmar cine. Y eh, ayer el presidente compartió esa noticia, esa firma de un acuerdo con ese gran actor, famosísimo actor, rapidísimo actor y furiosísimo actor, rápido y furioso, Vin Diesel, que dice que le gusta la capital, que le gusta los Minas, pero que le gusta más Puerto Plata ahora. Me imagino que por lo menos un video o una fotografía con él tú tienes. Yo, Sí. no, ¿cómo va a ser? Oh, pero ven acá. ¿Por qué yo debo tener una Yo- foto con Vin Diesel? Oh, pero Vin Diesel, ese gran actor. El presidente está en todos los periódicos hoy con él retratado. Pero el presidente sí, porque el presidente se cotiza, sí, pero yo no tengo por qué cotizarme con Vin Diesel. Él me pidió que me retratara con él. Yo le dije, no, no, Ah, bueno, ya es hasta otra cosa. la ¿No? primera dama. Pero yo le dije, no, porque yo no quiero ser actor, no quiero ser famoso, yo no quiero ser presidente, yo no. Entonces trátese con esa gente, no conmigo. Mira, esto es interesantísimo lo que se hizo ayer. Por eso la relevancia, por demás la presencia de esta megaestrella del celuloide. Bueno, ya no es celuloide, ya es digital, mira eso. Ya no Ya, debemos decir celuloide. ese lo de Eh, cayó en historia. sí, sí, ya eso no existe. Am, Existirá, supongo, sí. Pero bueno, esta personalidad del cine mundial trae su empresa para hacer una especie, es como si fuese una APP con el gobierno. Los Sí, pormenores, bueno, los pormenores no se dieron, imagínate. Hay otro no, escenario para eso, hay otras instancias para eso, pero lo importante
es lo que encierra este acuerdo refrendado entre el primer mandatario de la nación y el inversionista de origen norteamericano, Vin Diesel, que durante muchos años ha sido un asiduo visitante a la República Dominicana. Aquí tenemos un estudio gigantesco, propiedad de la familia Vicini, los estudios Pinewood, la cantidad de películas que se filman en esas instalaciones, uno no se las imagina. La cantidad de empleos que hay ahí son muchos. Tiene unas instalaciones que verdaderamente son bien apreciadas por personas que trabajan fuertemente en el área de realización de películas. Si sumamos esos estudios de Pinewood y los estudios que tiene el señor Diesel y su compañía previsto instalar en la zona de Puerto Plata, en Bergantín, pues República Dominicana va a acrecentar su presencia e imagen internacional, no solamente en turismo, sino en la parte de realización cinematográfica, que es un negocio que mueve billones y billones de dólares al año. Debo decirte que en los últimos años, bueno, grandes figuras han venido aquí a filmar. Ayer me enteré, bueno, tuviste a Alex Rodríguez y Jennifer López que estaban rodando una película aquí y creo que todavía está en el país. Pues te adelanto que parece que hay una intención de Samaná y Punta Cana, esa área, para filmar una película deportiva donde grandes figuras del baloncesto van a protagonizar. Y ayer, no sé si es cierto, pero se me dijo que Michael Jordan va a protagonizar una película que se va a rodar aquí en el país sobre su vida. Y eso es sumamente interesante. Él ha venido en los últimos 2 años, en distintas ocasiones, al área de Río San Juan, Michael Sí, Jordan. por ahí. O sea que nuestro país tiene buenas perspectivas y mucho más. Por ejemplo, esto de cine, hay una ley, la ley de cine. Hace unos meses acá yo le he estado dando seguimiento, empapándome y verdaderamente eh, era algo que yo lo veía, lo miraba, pero no conocía a profundidad la importancia que tiene. Y estas personas que vienen a hacer esas inversiones vienen amparadas y entusiasmadas porque hay unas condiciones de negociación que les permite a ellos desarrollar sin muchos inconvenientes financieros sus realizaciones, que en otros países pues no le da al gobierno esas facilidades que encuentran aquí, y a nosotros nos conviene, a nosotros nos conviene. Correcto. Sobre todo ahora que hay mucho control en términos del manejo financiero, porque Estados Unidos tiene controles y el lavado no se, no lo va a permear fácil esa parte. O sea, que tenemos dinero limpio, vamos a tener una actividad económica bastante limpia y bastante incluyente en la República Dominicana. Quizás muchos actores nuestros se van a hacer. Después vamos a ver, porque el tiempo se nos está terminando. Pero tú sabes que en Colombia hay una gran industria del cine y de la novela. Y tú sabes que hay una gran cantidad de actores dominicanos, actores y actrices, que están trasladándose allá, que están ya establecidos allá. Tengo un amigo que es hijo de un amigo tuyo, que es Miguel Aponte Viguera, un gran actor allá, No sabía. seguro. Trabajó inclusive en una novela que se llama, una serie que se llama El Señor de los Cielos. Ese Muy actor, o sea, famosa, muy bien, famosa esa serie. sí, sí, sí. Y en varias series ha trabajado. O sea que tenemos muchos actores que están desarrollándose así. Así va a Mira, ser. ya debemos prácticamente terminar, estamos encima del tiempo. Decir que, a Dios gracias, el doctor Marcio Veloz Maggiolo ha tenido una notable mejoría en su situación de COVID interno en Sedimat,
Así que esperamos que prontamente pues pueda retornar a su hogar el doctor Marcio Veloz Maggiolo. Salud para él, salud para sus familiares, salud para el campeón de la bolita del mundo, el ocoeño, Rafael Sánchez, ya veneno, que Esperamos está que en sí. una situación delicada de salud. Ayer fue trasladado al oncológico, porque parece que el cáncer que le afectó pues se ha multiplicado, se ha hecho metástasis. Vamos a desearle nada pronto y fuerza, con esa fuerza con la que él derribaba ya a Vampiro Cao, a Relámpago Hernández, que la saque de abajo y con la ayuda de Dios él pueda Por reponerse. supuesto, por supuesto, por supuesto. Nos despedimos, señores, entonces hasta mañana en otra edición más de Periodismo y Sociedad. Nos veremos, si Dios quiere. Bien.